Hola, ¿qué tal mi gente? Bendiciones para todos. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, María Católicos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Y deja un comentario. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que para mucha gente no la ven como madre, sino como una mujer cualquiera. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Qué piensa sobre si María, la madre de Jesús, fue virgen antes, en el parto y después del parto? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa si María verdaderamente es un modelo a seguir, un ejemplo para nosotros seguir sus cualidades como la humildad, la fe, la obediencia, la castidad? ¿Qué piensa usted de María como modelo, como ejemplo? Es importante que nosotros nos hagamos esas preguntas. Por eso quiero que te quedes hasta el final para que conversemos un poco sobre esto. Bien, hablar de María Santísima, nuestra Madre, para mí es un honor, verdaderamente es un honor hablar de María. María para mí específicamente representa un modelo único en la fe, un modelo único a seguir. Para mí María fue la primera misionera. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer a María, conocer cosas sobre nuestra Madre Santísima para poder entender, comprender y algo muy importante, mis hermanos católicos, también para poderla defender. Porque hay mucha gente que habla muy mal de nuestra Madre Santísima. Hay mucha gente que habla cosas que son bárbaras en contra de nuestra Madre, la Virgen María. De verdad, a veces hay personas que dicen comentarios de María Santísima y yo digo, bueno Señor, perdónales, porque si a ti no te gusta, a usted que me está escuchando, no te gusta que hablen mal de su mamá, que insulten a su mamá, pues si a ti no te gusta, ni a mí tampoco me gusta que hablen mal de mi madre, pues así también se debe sentir Jesucristo. Jesús tampoco se debe sentir bien si usted y yo hablamos mal de María Santísima. Y por lo tanto, si hablamos mal de María y a Jesús no le gusta, eso no se quedará sin castigo. Esa es la realidad. Pero hay personas que si no lo encuentran en la Biblia, yo no lo creo. Hermano que me está escuchando, hermana y hermano que me está escuchando, la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. Fue quien hizo la Biblia, es la dueña de la Biblia, la Iglesia Católica. Por lo tanto, no todo está escrito en la Biblia, pero la Iglesia tiene documento, persona a quien Dios le ha revelado sobre esta mujer ejemplar a seguir. Escritos que muchos santos, muchos papas han realizado sobre esta mujer, sobre María. Es muy cierto que en la Biblia habla muy poco sobre ella, pero también lo poco que habla de María es algo contundente, algo firme, maravilloso, lo que habla de María Santísima. Y con eso es necesario. Pero también hay escritos que no están en la Biblia, que la Iglesia Católica lo tiene, que Jesús, como hijo de esta hermosa madre, le ha revelado a personas, a santos, sobre su madre, y se han escrito. Pero como hay personas que no creen sino solamente lo que está en la Biblia, me da cosa con usted, hermana y hermano que me está escuchando. Si eres uno de esos, me da cosita con usted, que crea lo que solamente está en la Biblia y no crea lo que dice la Iglesia Católica, cuando fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia. Y punto, esa es la verdad. Quiero usar ¿qué significa la palabra virgen? Dice que la palabra virgen es aquella que se conserva en su estado original. Esa es la palabra virgen. Eso significa, el concepto de virgen significa eso. Un concepto de virgen significa es aquella que se conserva en su estado original. Auténtica es. Y María
siempre se conservó en su estado original, antes del parto, en el parto y después del parto. Original, natural. María. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo contrario? ¿Quiénes somos nosotros? El que diga que María no fue virgen, que María fue una mujer cualquiera, que María fue una regalada, que María fue esto y todo lo demás, todas esas personas que hablen mal de María son una cuerda de ignorantes, son personas ignorantes, especialmente nuestros hermanos protestantes. Y ellos no quedarán sin castigo por hablar mal de María, eso téngalo por seguro, esa es la realidad. Entonces, es hora de reflexionar, es hora de despertar, hermano. Despertemos por el amor de Dios. Es hora de despertar. Si hablamos de Isaías, capítulo 10, aproximadamente creo que es el 10, él habla sobre la joven está embarazada, la virgen está embarazada. Dice Isaías, creo que Isaías 8. Vamos a ver por acá, vamos a confirmar. No, Isaías 7, 10 en adelante. Pero específicamente el versículo 14 dice, el Señor pues le dará esta señal, la joven está embarazada, y dará a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Ya el profeta Isaías había empezado a anunciar, a profetizar sobre María Santísima. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, es quien Jesús. Y esa joven embarazada, esa virgen embarazada, ¿quién es? María. Y si él dice, la virgen está embarazada, ¿qué quiere decir? Antes del parto quedó embarazada. Antes del parto embarazada, virgen. ¿Qué quiere decir? Que María antes del parto fue virgen. Queda embarazada y sigue siendo virgen. Y Lucas capítulo 1 versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen. ¿A una joven qué? Virgen. No era una mujer cualquiera, regalada, no era una prostituta, dice a una mujer virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Vuelvo a repetir por segunda vez la palabra virgen. Entonces, qué importante es que nosotros, como católicos, debemos creer firmemente que María, cuando concibió a Jesús, cuando Él entra por medio del Espíritu Santo, María virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. El versículo 28 dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia. Imaginémonos, todavía el ángel se le acerca a María y le dice, alégrate llena de gracias. Si María fuera sido una mujer cualquiera, regalada y todo lo demás, el ángel no le dice, alégrate llena de gracia. María, este ejemplo a seguir, completamente llena de gracia. Llena de gracia. Y nosotros no somos nada ni nadie para decir lo contrario. Y cuando Dios enviaba a un ángel para que le anunciara, le comunicara lo que él quería, y lo que el ángel le dijo a María, que era llena de gracia, es porque María fue la mujer elegida entre generaciones, la mujer perfecta y completa, única para ser la madre de Jesús, y no había otra. La única que tenía esos requisitos 100% completo, María. Y por eso el ángel le dice, alégrate llena de gracia. Alégrate llena de gracia. Y todavía escuchamos mucha gente en la calle decir que María es una mujer cualquiera.
más allá que María, madre de los discípulos, los apóstoles. Por favor, ¿cuándo así? Si prácticamente todos los apóstoles, prácticamente todos los discípulos de Jesús eran mayores que Jesús. Tenían más edad que Jesús. Y entonces, ¿cómo es posible que todavía sigamos de ignorantes? Dice más adelante: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Imaginémonos, le dice: alégrate, bienaventurada, estás llena de gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. María, una mujer humilde, sencilla, inocente, no sabía a qué se refería lo que el ángel estaba diciendo, lo que el ángel estaba anunciando en ese momento. Ella no entendía, no comprendía, pero ¿qué será esto? Inocente completamente. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Pero no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. El ángel ve que María posiblemente tuvo miedo, empezó a temer, y el ángel dice: no temas, que has encontrado el favor de Dios. Es decir, fuiste elegida y escogida entre muchas generaciones, entre muchas personas, para ser nada más y nada menos que la madre del Hijo de Dios. Y si María, como lo dice esta cita bíblica, fue elegida para ser la madre de Dios, pura, santa, virgen, sin mancha, ella fue. Todo esto hasta que Dios o su Hijo Jesucristo decidió llevársela de este mundo. Fue totalmente pura, limpia, casta, virgen, hasta el último día de su existencia acá en la tierra, en esta vida. Porque es imposible que Dios haya elegido a una mujer para que haya sido la madre de su Hijo, lo más santo y lo más divino de este mundo, y que después que le haya dado a luz ese niño, entonces se haya vuelto una mujer cualquiera. No, eso es imposible. Eso no entra en ninguna mente, en ningún cerebro, en ningún corazón, en ningún pensamiento, idea. Eso no entra. Solamente entra en aquella persona que se dejan guiar e influenciar por el mal, por el enemigo, por el diablo, por aquellas personas protestantes que están sirviéndole lamentablemente al enemigo. Solamente personas que se dejen guiar así piensan de esa manera, pero mientras tanto una mente sana y lógica y creyente no piensa eso. Dice más adelante: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? María, vuelve a decir, por tercera vez aparece en esta cita bíblica la palabra virgen. No aparece la palabra cualquiera, no aparece la palabra prostituta, regalada, no aparece nada, dice virgen. Ella dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María, la única mujer y el único ser, la única criatura elegida por Dios, que fue templo vivo de las tres divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única, y lo dice esta cita bíblica, Lucas capítulo 1, versículo 34, versículo 34, 35, nos habla de eso. Entonces,
María, templo vivo de la Santísima Trinidad, lo explica el versículo 35 del capítulo 1 de Lucas. El Espíritu Santo, el poder del Altísimo, y en su seno lleva al Hijo de Dios. ¿Y cómo es posible que María, después de ser el templo vivo de la Santísima Trinidad, se convierta en una mujer cualquiera, en una prostituta, como dicen los hermanos esperados? ¿Cómo es posible eso? No, eso no es posible. Eso es posible solamente en aquella mente cochina y dañada, solamente eso, pero no en la mente, una mente sana. Más adelante dice lo siguiente: también tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. ¿Qué dice el ángel? Para Dios nada es imposible. ¿Cuántos años tenía Isabel, la prima de María? Aproximadamente 90 años, y quedó embarazada. Para Dios nada es imposible. Entonces, para Dios nada es imposible que María haya sido virgen, es virgen, y fue virgen y es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. No es posible. Para la gente humana no es posible. Para la mente dañada no es posible. Pero para Dios es 100% posible. Y usted y yo, como creyentes fieles, tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice y lo afirma la palabra de Dios, no mi palabra. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. Que dijo María, llena de humildad, llena de gracia, el Espíritu Santo, obediencia, castidad y pura. Dijo: yo soy la servidora del Señor. Nada más y nada menos. Dice más adelante: hágase en mí tal como has dicho. Es decir, hágase en mí la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y después de eso el ángel la dejó. Lucas capítulo 1, del versículo 26 hasta el versículo 38. Con esto que tenemos acá, con esta cita bíblica, ustedes y yo comprobamos y debemos creer fiel y firmemente en la virginidad de María Santísima. Porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y por lo tanto nosotros no somos quienes para decir lo contrario a lo que dice Dios en su palabra. No somos nada ni nadie. Tenemos que obedecer. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que meter cizaña en contra de este modelo a seguir, de esta gran mujer? ¿Por qué tenemos que hablar mal de ella? ¿Por qué tenemos que insultarla? ¿Por qué tenemos que desmoralizar la imagen de esta noble mujer, de este ejemplo, es decir, de la madre de Jesús, de la madre del Hijo de Dios? Entonces, mis hermanos, les invito, hay que amar a María, hay que respetar a María, hay que amarla y respetarla, hay que defender su imagen. Sabemos que esta imagen que yo tengo acá es una representación de María en una de sus advocaciones, pero la Virgen María es una sola, pero se manifiesta en diferentes lugares, a diferentes personas, en diferentes advocaciones. Tenemos que amarla, tenemos que respetarla. María es digna de alabarla, es digna de veneración, de respeto, de amarla. Ella, ¿por qué tenemos que enseñar cosas en contra de ella, en contra de su imagen? Otras personas, aparte de la virginidad de María, se tienen el objetivo de hablar que María tuvo muchos hijos. Ese tema lo vamos a tocar en otra oportunidad, en otro momento. Vamos a tocar donde la Biblia explica de los supuestos hijos de María, que no son hijos de María, hijos de otras mujeres, de otra María, pero no de la Virgen María.
Usted y yo, hermano, tenemos que saber que cuando en la Biblia habla de María, dice la Virgen María o habla María, la Madre de Jesús. De esas dos maneras se habla de la Madre de Jesús en la Biblia. Se le llama Virgen María o se le llama la Madre de Jesús. Entonces, no solamente María, la Biblia habla la Madre de Jesús. Y cuando dice la joven, la Virgen está embarazada, dice, y su nombre era María. Era María. Dice, la Virgen se llamaba María. Lucas capítulo 1, versículo 27. La Virgen se llamaba María. Entonces, la Biblia siempre vamos a encontrar estas dos formas de llamar a nuestra Madre Santísima, la Virgen María o la Madre de Jesús. Yo te invito, vamos a dar todo por el todo. Amamos a Jesús, respetamos a Jesús, pero no podemos dejar a un lado, echarla al piso, tirarla al piso y hablar mal de ella cuando ella es intercesora 100% entre nosotros y Jesucristo, su Hijo, Jesús, su Hijo amado. Católico, amemos a María, respetemos a nuestra Madre Santísima y también vamos a defenderla. Defendamos a María, nuestra Madre Santísima, la Madre de Jesús. Dios te bendiga.